Bueno, nos faltan un par, pero empezamos. Empezamos con la corrección entonces de este trabajo práctico número 5. Obviamente, si tienen alguna duda en paralelo a lo que vamos viendo, lo detienen, levantan manito, hablan y listo, y ponemos pausa. Bueno, la primera pregunta me hablaba de cuál era la forma correcta de compactación de un nucleosoma. Primero que nada, ¿qué era un nucleosoma? Era como cada una de las cuentitas del collar de perlas que arman el cromosoma al final. Bien, perfecto. O sea que sabemos, y esto lo hemos visto desde el principio de la unidad, que en realidad hay una gran proporción de proteínas unidas al ADN, que estas son las histonas, incluso hay proteínas no histónicas, que tenemos que saber que hay proteínas no histónicas, pero no cuáles, porque Curtis no las menciona. Sí tenemos que saber cuáles son las histonas y los tipos. Ahora, la molécula de ADN tiene un ancho de 2 nanómetros. La unidad básica de compactación es ese nucleosoma, y ese nucleosoma son 140 pares de bases, de esas bases nitrogenadas, que dan 2 vueltas sobre un octámero de histonas. Esa dimensión del nucleosoma, ¿cuánto mide? 2 nanómetros. No, 2 mide el ADN solito. ¿No eran 11 nanómetros? Bien, 11. 11 nanómetros mide cada una de esas perlitas, digamos. El collar de perlas se extiende a lo largo, pero el ancho sigue siendo el mismo. O sea que el primer nivel de compactación, cuentas de collar o collar de perlas o conjunto o red de nucleosomas, va a tener el mismo diámetro que 1, porque es el diámetro lo que se mide de 11 nanómetros. Bien, y ahí se compacta esta cuenta de collar en una fibra de nucleosomas, que van como alternándose uno y otro y ocupando más o menos 3 veces el diámetro de esta fibra. Por eso, ¿cuánto mide esta fibra de nucleosomas empaquetados? 30 nanómetros. Bien, 30 nanómetros. Perfecto, 30 nanómetros. Y después, el siguiente nivel de compactación, ¿cuál es? El bucle. ¿Y cuánto mide? 300 nanómetros. Perfecto, 300 nanómetros, y esa se compacta un poquito más del doble, dándome el espiral condensado de esos bucles, que mide 700 nanómetros. El nivel de compactación máximo de una molécula de ADN es de 700 nanómetros, porque en realidad cuando a mí me habla del cromosoma en metafase, recuerden que el cromosoma es una cromátide, o sea, una molécula de ADN replicada. Entonces, cuando yo llego a esta dimensión del cromosoma en metafase, que son 1400 nanómetros, son en realidad 2 moléculas de ADN. O sea que en realidad una molécula de ADN nada más llega como máximo nivel de compactación a 700 nanómetros. Pero si cuento el cromosoma, que lo puedo visualizar en un microscopio óptico, voy a hablar de la dimensión máxima de 1400 nanómetros, que recuerden que 1400 nanómetros, si lo paso a micras, es 1,4 micras. O sea, es como el tamaño de una bacteria, incluso más grande que una bacteria. Por eso lo puedo ver en un microscopio óptico. Por eso si alguna vez han tenido la oportunidad de tener laboratorio en la escuela y tener un microscopio enfrente y les han mostrado células en reproducción, los puedo ver, obviamente si los tiño, los veo con esa forma como de pseudo X que vemos en todos los cuadernillos y en todos los libros, en el dibujito del cromosoma, porque en realidad es lo que yo visualizo incluso hasta en un microscopio óptico. Bien, ¿alguna duda con esta pregunta 1? No. Bueno, vamos a la 2 entonces. La pregunta 2 me dice, la sustitución de una base por otra en la estructura de un gen no implica necesariamente el cambio de la secuencia de aminoácidos de una proteína. O sea, me está diciendo que si yo sustituyo una base en un gen, o sea, en el ADN, no necesariamente esto implique un cambio en la proteína. A ver, si yo tengo un cambio en una secuencia de un gen, quiere decir que el ADN está mutado. Si el ADN está mutado, se puede transcribir con esa falla y de la transcripción voy a la traducción. El tema es que yo tenía, gracias a la propiedad del código genético, 64 codones distintos que me codifican solo 20 aminoácidos. Eso quería decir que hay más de un codón que me puede codificar al mismo aminoácido. Por eso si yo tengo, por ejemplo, el primero o sea, triple uracilo, yo voy a codificar la fenilalanina, pero si el tercer uracilo se muta y me da también fenilalanina, quiere decir que el gen está mutado, que los codones son distintos, pero en la proteína yo no me doy cuenta.
Estas mutaciones se llaman mutaciones puntuales porque es un solo cambio de base, y en el caso de que en el código genético se lea el mismo aminoácido, se la llama también mutación silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque no me cambia la secuencia de bases. Y esto es posible gracias a que el código genético es degenerado. Eso decía el código genético degenerado. Más de un codón para un aminoácido. Dice, perdón la interrupción, Sí. no entendí la distinción entre silencioso y puntual. Cuando yo hablo de mutación puntual, es que una base solita se cambia por otra. Por ejemplo, en vez de haber una adenina, no sé, me encuentro en la ADN una timina. ¿Sí? Eso es puntual. La mutación puntual es el cambio de una base y existe siempre. ¿Cuándo esa mutación puntual es una mutación silenciosa? Cuando esa secuencia de ADN se copia a un codón y el codón que se copia o el codón mutado me codifica el mismo aminoácido. Si no me codifica lo mismo, entonces puede ser puntual, pero no ser silenciosa. Ah, se entiende. ¿Se entiende? Es importante que entiendan esto. ¿Lo entienden todos? ¿Cómo Eso dijo era de porque silenciosa? ¿Cómo? ¿Cómo dijo en lo de silenciosa? Que esa Miren, a secuencia ver, de ADN. espérenme un segundo porque creo que es más fácil explicárselos con un ejemplo. Ustedes ahí siguen viendo el TP, ¿no? Sí, no, se va viendo el Estamos cuadernillo. viendo el cuadro. ¿Cómo? Estamos viendo el cuadro de los aminoácidos. Ah, bien, bueno, eso quería que vieran. Bien, fíjense, este cuadro es el cuadro, obviamente, que me está mostrando los codones, ¿sí? No me está mostrando la secuencia del ADN, pero obviamente este codón, que es ARN mensajero, se transcribió a partir del ADN. Entonces, supongamos que yo tengo una mutación puntual en el ADN y en vez de copiarme, en vez de en el ADN decir adenina, 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 que se copie un codón que es uracilo, 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 supongamos que hay un cambio puntual de una sola base de eso, que codificaría un codón, y en el ADN, en vez de haber adenina en el tercer nucleótido, hay una guanina. Cuando se copie hacia el ARN mensajero, va a copiarse como citosina. ¿Cuál es el tema? Que si yo en esos codones leo uracilo, 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 o leo uracilo, uracilo, citosina, igual me codifica fenilalanina. La mutación es puntual porque hay un cambio de una base, pero como lee el mismo aminoácido, es una mutación silenciosa. Ahora, supongamos otro caso. El ADN dice adenina, adenina, adenina y se copia a uracilo, uracilo, uracilo. Bien, tiene que codificar una fenilalanina. Pero supongamos que el error en el ADN, en vez de decir adenina, 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 dice timina, adenina, adenina. Cuando se copie a la ARN, se va a copiar como adenina, uracilo, uracilo. Fíjense que acá hay un cambio de una sola base también, la primera en vez de la última, la primera. Pero esa mutación es puntual, pero no es silenciosa, porque en la proteína, en vez de ver una fenilalanina, voy a encontrarme una isoleucina. ¿Se entiende? Sí. O sea que va a ser silenciosa si la mutación está como en el tercer nucleótido de la... No, del no codón. necesariamente en el tercero, depende de la combinación del código genético, ¿eh? Porque te vas a encontrar en otros casos en donde pueden haber mutaciones puntuales, incluso mutación puntual no de una sola base, sino de varias, y que sea silenciosa igual. Mira, te va a pasar en estos casos que son más raros, pero por ejemplo, fíjate este codón que es uracilo, citosina, uracilo, y si bien acá tenés el cambio, por ejemplo, de la tercera base, podés tener también mutaciones puntuales sucesivas que te den, no sé, un adenina, guanina, uracilo, en vez de, no sé, uracilo, citosina, uracilo, y fíjate que hay dos cambios de bases, pero igual te dan serina. Ah, ya entendí. Entonces, o sea, se le dice mutación silenciosa cuando yo veo en el gen que es distinto, pero cuando yo lo paso al código genético y voy al aminoácido, el aminoácido es el mismo. Entonces, la proteína no está mutada, o sea, no está cambiada, pero sin embargo, el ADN está mutado, tiene un cambio, tiene una mutación puntual. Lo que pasa es que no se expresa. Esta es la importancia del código genético degenerado. Que yo digo, qué loco, porque puede el ADN cometer errores igual y generar diferencias puntuales que se van acumulando en una especie determinada, pero sin embargo en las proteínas no se manifiesta. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo. Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Ahora estás Sí. viendo el TP, ¿no? Sí, Bien. Bueno, todas las otras características no hablaban de esta consigna. Recuerden que, primero, el código genético se lo define como no ambiguo, no como ambiguo. No ser ambiguo es lo contrario a ser degenerado. Si bien hay muchos codones para los mismos aminoácidos, hay 64 codones y 20 aminoácidos, que el código genético no sea ambiguo, quiere decir que esa secuencia de codones siempre da para un aminoácido. O sea que un mismo codón no me puede dar más de un aminoácido. Eso significa que no es ambiguo. Después, cuando me dice existen varios aminoácidos para un codón, no, eso sería que sea ambiguo y justamente no es ambiguo. O sea, sí hay distintos codones para un aminoácido, pero un codón no puede codificarme para muchos aminoácidos. Y que el código genético es universal, es real, como estábamos hablando recién en el chat en base a la pregunta que hizo la Cami, es como virtualmente universal, tienen excepciones, incluso en el cuadernillo le figuran algunas excepciones y les dicen en el ADN de las mitocondrias o en algunas bacterias o en esto existe algún cambio de una secuencia de un codón por otro. Bueno, que no les dice puntualmente cuáles son porque Curtis en realidad sí lo señala, nada más que la facultad no lo toma como contenido. Entonces, tengo en realidad esas excepciones, pero virtualmente digo que es universal. Entonces lo defino de esa manera. De hecho, se los toman así en la facu, porque la gran mayoría de organismos que tienen un código genético universal son tantos que por eso lo considero que igual sigue siendo universal. Bien, en la 3 me dice que si hablamos de la estructura del ADN, que es incorrecto.' Esto como que es bastante notoria porque está mal la que está mal, ¿sí? Si hemos estado tratando de entender como miércoles, vemos el extremo 5' y 3' para tratar de entender la dirección que tiene la cadena. O sea, decir que no tiene ninguna dirección obviamente es re incorrecto. Pero en base a esta pregunta, esta opción A, que también preguntaba la Cami en el chat, fíjense que si yo lo leo detenidamente, en realidad lo que me está diciendo no es incorrecto. Me está diciendo que si yo hablo del ADN, de la cadena de ADN, no solo de un nucleótido, veo que el extremo 5', o sea, la posición 5', me habla de un quinto carbono del anillo del azúcar, que se está uniendo con el grupo fosfato. Y el otro azúcar, en la posición 3', que sería el 3', es el nombre del carbono de ese azúcar, ¿sí? No me está diciendo puntualmente en cada nucleótido, sino en toda la cadena de ADN, y por eso está bien esta opción. En la C me habla de las bases complementarias, es correcto, incluso el acoplamiento está bien. Recuerden que debería decir uracilo y no timina si es ARN, pero como me dice ADN está bien. Y después me dice que las cadenas son antiparalelas, que también obviamente sabemos que es correcto, sea una dirección opuesta, y si una está en dirección 5', 3', la otra obviamente va a estar en dirección 3', 5' al revés. ¿Alguna duda con esa? no, Bien. Vamos entonces al 4. Me habla de los intrones. Primero sepamos que el intrón es un fragmento propio de un ARN de una célula eucariota. No hay intrones en la célula procariota. Y justamente el intrón forma parte de una secuencia, como estuvimos repasando ayer, de un material genético que se copió al ARN mensajero, o sea, una secuencia de ARN mensajero, pero que se copió, pero va a sufrir un proceso de procesamiento, de maduración, para poder ampliar de todo el genoma a que el transcriptoma sea más grande en una célula eucariota, y va a cortar y empalmar los segmentos que para esa secuencia de proteínas que yo voy a secretar me sirve en ese momento. ¿Sí? Más allá de que ese intrón después, obviamente, puede ser para otro ARN mensajero un exón. Entonces, el intrón justamente es una de las secuencias que se corta y se elimina en ese ARN mensajero cuando pasa del transcripto primario al transcripto secundario o ARN maduro. Entonces, sufrió el primer paso de transcripción, obviamente se copió del ADN, pero después no se traduce, ¿sí? Por eso la opción correcta es la B. Si yo diría se transcribe y luego se traduce, sería la definición de un exón, no de un intrón. Y la C que me dice no se transcribe, pero se traduce, no tendría lógica, porque no puedo traducir algo que primero no tengo transcripto. No puedo decirle a las proteínas sintetizar algo que ni siquiera está escrito en el ARN mensajero, así que esa es totalmente incorrecta y no concuerda con nada. La opción C. Bien, en la 5
Me dice que hay 2 clases de bases nitrogenadas, esta pregunta es bastante teórica. Me habla del DNA, esto está a propósito, puesto con las siglas ahora en inglés para que se vayan familiarizando, a veces se los ponemos como ADN, a veces DNA, igual que la ARN, porque la Facu por ahí utiliza modelos de preguntas en donde están las siglas en inglés o las siglas en castellano, entonces se los mezclamos a propósito, pero bueno, sabemos que es lo mismo, nada más que están las siglas en inglés. Y teníamos 2 tipos de bases nitrogenadas. Las purinas, que recuerden que de acuerdo a su contextura química, son moléculas más grandes, porque son un anillo cíclico que es un hexágono y un pentágono. O sea que en su tamaño son más grandes estas bases púricas o purinas que las pirimidinas, que son solo un hexágono. Y este acoplamiento de purina y pirimidina justamente hace que la molécula de ADN, cuando está correctamente apareada y no tiene ninguna mutación, responda justamente un equilibrio porque están siempre acopladas las purinas con las pirimidinas. ¿Cuáles eran las purinas entonces? Que era la opción que tenían que marcar, la adenina con la guanina. Citosina, timina y uracilo, como podemos ver en el cuadernillo en la imagen, que son el anillo más chiquitito, son pirimidinas. Bien, bueno, obviamente como me habla de ADN, el uracilo no sería una base pirimídica, pero sí es una base pirimídica, obviamente, de la ARN. En la pregunta 6 me dice que teniendo en cuenta el proceso de transcripción, pero en eucariotas, ¿qué es correcto decir? La opción A, que es la que tenían que marcar, me anticipa algo que, si bien figura en este cuadernillo, les dice que el proceso de transcripción se da en la interfase del ciclo celular y dentro de eso en la fase G1, hay una fase posterior en el ciclo celular que se llama fase S, que también se las nombra este cuadernillo porque es la fase en la cual se replica el ADN. Sin embargo, los que todavía no han visto esto porque es el primer año que están haciendo el pre, queda como un concepto descolgado y yo digo, ¿qué miércoles me está hablando de interfase y de cosas que todavía no entiendo? ¿Por qué todavía no entienden? Porque es un concepto que se ata con la unidad 6, que es la que empezamos mañana. De hecho, arrancamos viendo el ciclo celular y vamos a arrancar bien viendo estas fases. Entonces, ¿por qué se lo pusimos acá en el TP? Para que sepan que es un dato importante, que si estaban leyendo el cuadernillo y dijeron, ah, no, esto no entiendo ni qué carajo es, entonces ni lo subrayo. No, lo tengan en cuenta porque es re importante, pero no se preocupen que mañana empezamos a ver ciclo celular y repasamos esto de en qué momento del ciclo se hace transcripción, se hace traducción y en qué momento se replica el ADN. Pero cuando la célula está en esa fase de crecimiento, de multiplicación, de ejecución de sus funciones básicas, está en esta fase G1 y por eso es el momento activo de transcripción y de traducción. Ahora, la B me dice, la enzima ARN polimerasa requiere un cebador para comenzar la síntesis. No, dijimos que el cebador era propio del proceso de replicación del ADN. Una ADN polimerasa necesita un cebador, pero la ARN polimerasa no. Sin embargo, necesita una secuencia para comenzar, y por eso también está mal la C, porque me dice se une a cualquier región del ADN. No, como estuvimos también repasando ayer, se une una secuencia promotora que está señalizada, y en el caso de la célula eucariota, como dice acá, empieza el proceso de síntesis en la caja tata. Entonces, no tiene un cebador o primer, pero tampoco es que se une a cualquier lugar y empieza a sintetizar lo que se le canta. Necesita una señalización de la secuencia promotora que le diga, bueno, esta ARN polimerasa aumenta su afinidad por la cadena del ADN en ese segmento, y además, que no solo esa secuencia promotora, sino que previo a esa secuencia de señal empezó a separar las hebras. O sea, que actuó el complejo de iniciación con la helicasa, la topoisomerasa y las proteínas de unión a la cadena simple. Porque si no estuviera ese bloque y no lo abriría, ni siquiera la ARN polimerasa se podría unir. Y en la D me dice el proceso de transcripción se realiza en el citoplasma y luego el ARN mensajero se dirige a los ribosomas. No, en la célula eucariota la transcripción se lleva a cabo en el núcleo, madura el ADN para ser exportado del núcleo al citoplasma y recién en el citoplasma empieza la traducción con el acoplamiento, obviamente, del complejo de síntesis proteica que está en los ribosomas, ya sea suelto en el citoplasma o adherido al retículo rugoso, pero es la traducción la que se lleva a cabo en los ribosomas. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, una duda. Sí. En fase G, que decía ahí, ¿es transcripción y traducción? Sí. Bien.
Gracias. Sí, es correcto lo que dice ahí esta transcripción, pero son las dos, obviamente. El proceso de síntesis proteica, como llamamos, que serían los dos eventos, ocurren en G1, activamente. Bueno, la pregunta 7 y 8 son bastante teóricas y eran, como dentro de las del práctico, una de las más facilitas. Sin embargo, no quiere decir que no se puedan confundir, pero digo, hay que revisar y tener en cuenta los conceptos que definen a una cadena o a un triplete, como por ejemplo a cada uno de los componentes del ARN también. En la 7 me habla de la unión de dos nucleótidos. Recordemos que cuando yo uno dos nucleótidos, pero que son de la misma cadena, es lo que me forma un ácido nucleico monocatenario. En el caso del ADN es bicatenario, pero cada cadena de ADN es una asociación de nucleótidos a través del enlace fosfodiéster. Si me hubieran preguntado el apareamiento de dos nucleótidos de cadenas distintas, ¿no? De la misma cadena, sería puente de hidrógeno, porque es el apareamiento que hace una base con la otra para unir una de las cadenas del ADN con la otra cadena, obviamente, como ya sabemos, antiparalela y complementaria. O sea que la complementariedad se da por el puente de hidrógeno. En cambio, la cadena en sí de un ADN, o me hubieran podido preguntar de un ARN también, se da por el enlace fosfodiéster. Y después la 8 me dice cuál es la composición de un anticodón. Yo sé que el anticodón es la secuencia del ARN de transferencia que está leyendo un codón que viene en el ARN mensajero. Pero ambos son tripletes de nucleótidos, porque así como el codón está en el ARN mensajero y es la señal para que se le pegue el anticodón también es un triplete de nucleótidos complementario con ese codón y que además trae el aminoácido. Ojo, y esto es re importante, el anticodón siempre es la secuencia complementaria del codón, sin embargo, en el código genético no me escribieron el anticodón, pero no quiere decir que no exista. O sea, el código genético me muestra el codón del ARN mensajero y el aminoácido que llega. Pero entre medio de eso, alguien lee el codón, y es el ARN de transferencia, con una secuencia complementaria que es el anticodón, y gracias a ese anticodón me trae el aminoácido correspondiente. La pregunta número 9 me habla de una molécula puntual de ADN y me está hablando de cantidad de nucleótidos con una determinada base nitrogenada. Quiero que hagan una distinción en esto que es importante. Si a mí me hablan de cantidad en una pregunta, o sea, yo agarré como acá una cadena de polinucleótidos y tengo, no sé, 50 adeninas. Si me preguntan cuántos nucleótidos totales hay, no tengo ni la más puta idea, porque con ese dato solito no puedo deducirlo. Me tienen que dar por lo menos dos datos de bases que no son complementarias entre sí. ¿Por qué? Porque si es verdad que yo tengo en una cadena 50 adeninas, si no hay ninguna mutación y virtualmente de forma ideal, voy a tener 50 timinas que se le están uniendo obviamente a esas 50 adeninas. Pero me tienen que dar el dato de las otras bases complementarias, como en este caso me dijeron la citosina, para yo suponer que si hay 50 citosinas, hay 50 guaninas, y por ende me están nombrando a 100 bases que lógicamente tienen su par del otro lado, ya sea de cualquiera de los dos lados. No me están diciendo en dónde están las adeninas, si están en una base o en otra, pero sí sé que una adenina tiene su base complementaria. Por eso el total acá son 200. Ahora, quiero que tengan en cuenta que si me hacen otra situación problemática en la cual me hablan de porcentaje y no de cantidad, con tan solo un porcentaje, yo puedo deducir el porcentaje de todos. Porque si yo les hubiera dicho, por ejemplo, tengo una cadena de ADN y el 20% de toda esa cadena de ADN, 20%, o sea, en porcentaje, es de adenina, bueno, entonces si la adenina se acopla con la timina, si un 20% es adenina, entonces un 20% es timina. Entre los dos suman el 40%. Es obvio que el otro 60% está formada entre las otras dos. O sea que de ese 60 voy a tener 30 de citosina y 30 de guanina. ¿Se entiende? Sí, Gise, yo tengo una pregunta, porque ahí la consigna te dice una cadena, entonces yo no sabía si considerar como la mitad, digamos, o toda la hebra completa, entonces bueno, yo dije, bueno, 100, pero no sé. No, ¿Cómo me doy cuenta yo? Te dice una cadena, una sola cadena, pero después te dice cuántas moléculas de desoxirribosa tiene ese ADN, no esa cadena. O sea, te da los datos de una cadena, pero en realidad te está preguntando cuánto tiene la molécula total.
Si te hubiera preguntado de la Conclusión. cadena sola y no sabías. No sé leer, Yo también básicamente. me confundí en eso. Bien. Sí, Yo sí, también. es porque me da, o sea, me pregunta en total, ¿sí? Si me hubiera preguntado de la cadena sola y no, solo puedo saber lo que me está dando, o sea, no tengo forma de deducirlo. Sí, en el ADN es fácil deducir al ser bicatenario y cuando les hagan una pregunta de este tipo les van a preguntar en cuanto a la molécula general, porque imagínense que si no lo tengo, es un dato que no puedo deducir, o sea, no puedo saberlo, algo que no estudie, que estudie cada uno de los nucleótidos por separado. Bueno, vamos a la 10. En la 10 me dice, Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semiconservativo. Habíamos estudiado que existen tres hipótesis, o que existieron tres hipótesis, del modelo conservativo, semiconservativo y el modelo dispersivo. Sin embargo, Watson y Crick proponen el modelo semiconservativo y después se lleva a cabo un experimento marcando esos isótopos radioactivos para comprobar si realmente esta era la forma y hoy en día comprobamos, digamos, esa hipótesis, ¿sí? Y decimos, bueno, listo, es semiconservativo. La única definición de esta replicación semiconservativa es la opción B. La opción C les muestra la definición de un modelo conservativo y no semiconservativo. Pero la A y la D me está hablando de cualquier cosa, ni siquiera es el dispersivo, porque me dice, cada molécula vieja replica sus dos cadenas para formar la molécula hija. La molécula, no, son dos moléculas, o sea que encima me está hablando en singular y no me está dando a entender en dónde va cada una. Y después la D me dice, cada molécula vieja conserva una cadena hija de la generación posterior, o sea, me está hablando de que se replique el ADN y la hija le pasa el material al anterior, o sea, una hipótesis que ni siquiera estuvo dentro de los modelos de replicación del ADN. La 11 me pregunta sobre el tipo de enzima que corta los puentes de hidrógeno, esto también es teórico de acuerdo a la definición justamente de las enzimas, obviamente, que participan del complejo de iniciación. Recuerden que la que corta el puente es la helicasa. La topoisomerasa también participa en este proceso, pero evita el superenrollamiento de la cadena y la cadena simple abre la cadena para que no se tense. Y esta no tiene nada que ver con el complejo de iniciación porque obviamente es la que sintetiza la nueva cadena. En la 12 me habla de un proceso que va como en contra del dogma central de la biología, que el dogma central de la biología habíamos dicho que decía el ADN siempre se copia de ARN, el ARN siempre a proteínas, y ya cuando decimos siempre en biología la cagamos porque como que nunca todo es siempre. Y se descubrió una excepción a este dogma central de la biología en el cual había algunos casos, como el caso de los retrovirus, que les nombra en este cuadernillo, el caso del HIV, que tienen una enzima, que es la transcriptasa inversa, que hace lo contrario, copia desde ARN hacia ADN. ¿Sí? Entonces, la correcta era esta, que es la que rompe con el dogma central de la biología gracias a la presencia de esta enzima. En la 13 me dice de las modificaciones que sufre el ARN mensajero, cuál es lo incorrecto. Las modificaciones del ARN mensajero son las que hemos estado hablando de maduración del ARN, que son el agregado del CAP en el extremo 5', como me dice acá, y que me sirve justamente para proteger de la degradación. La cola poli-A en el extremo 3', que le agrega justamente la poli-A polimerasa, y el proceso se llama poliadenilación, en el extremo 3' para estabilizarlo y que no se degraden cuando pasen hacia el citoplasma. Lo que estaba mal era la B, porque el corte y empalme es corte de los intrones y empalme de los exones, pero no tengo eliminación de exones, lo que elimino obviamente son los intrones. Y vamos a la 14, que es la última pregunta, y me habla de cuál sería la secuencia correcta de un ARN mensajero tomando la cadena de ADN molde. Ojo que me está hablando de la cadena molde. Un molde es lo que yo uso como molde justamente para sintetizar otra cosa, o sea que tiene la estructura inversa. Es como decir, si yo quiero fabricar un huevo de Pascua, y bueno, no voy a usar un molde con forma de huevo, porque si no uso una forma ahuecada, que es un molde, o sea, lo contrario, no voy a poder sintetizar el huevo. Si yo quiero, por ejemplo, sintetizar una estructura cóncava, y bueno, mi molde tiene que ser convexo. Esto es lo mismo. La cadena de ADN molde
tiene que ser la que me sirva como complemento para sintetizar el ARN mensajero. ¿Cuál es el molde de una secuencia que empieza en 5'? Y obviamente lo opuesto, lo que se complementa con el extremo 5', o sea, el 3', igual con el extremo 3'. Igual en esto no había duda porque todas las opciones estaban en ese orden. Pero, ¿qué uso como molde de este ADN? Las bases que se complementan en el ARN, pero que son justamente eso, complementarias a esta base. Entonces, ¿cómo leo el complemento de adenina? Y sé que la adenina se une por el otro lado con la timina, si sería un ADN. Pero como está sirviendo de molde para un ARN mensajero, entonces, como no tengo timina, ¿qué se copia? Un uracilo. En cada adenina se copia un uracilo, en cada timina se copia una adenina, en cada citosina se copia una guanina, y si tengo una guanina, voy a copiar citosina. Eso es cadena molde. Si me hubieran dicho cuál es la cadena de ARN mensajero y me hubieran dado la secuencia de una cadena de ARN codificante, entonces la cosa hubiera cambiado. Si esto hubiese sido la cadena codificante, la cadena de ARN mensajero sería igual a la codificante, nada más que tendría un cambio de timina por uracilo. O sea, si esto hubiera sido codificante, el ARN mensajero hubiera sido 5', adenina, uracilo, citosina, citosina, guanina, uracilo, adenina, adenina. Bueno, igual que la cadena, nada más que haría un reemplazo de timina por uracilo. ¿Se entiende, Vicky, que decías que esto es lo que no entendías y los demás, si a alguno le quedó dudas en esto? Sí, ahí yo lo entendí, gracias. Bien, es muy importante esto, hacerse un dibujito, así, por ejemplo, con esta como ejemplo, decir, bueno, esta es mi cadena molde, ¿cuál sería la codificante de esa cadena molde? ¿Cuál sería la de ARN mensajero que se copia? ¿Cuál sería la de transferencia que van leyendo de anticodones? Y ir haciendo este juego de ir intercambiando las bases, porque es muy común que les hagan preguntas de este tipo. Tienen también un ejercicio de estos para practicar en el TP para desarrollar, que ya tienen la corrección también subida en el Moodle. Les recomiendo que lo hagan, el que no lo ha hecho, que puedan fijarse en la corrección, y si siguen no teniéndolo claro, diferenciar ADN molde o codificante. Si quieren agregamos un par de cadenitas más para que sigan practicando, pero es importante que lo tengan claro porque les pueden hacer una pregunta en cuanto a una secuencia de un ADN molde y preguntarles, no sé, de la secuencia de anticodones de la ARN transferencia, o me pueden preguntar de la molde a un ARN mensajero, o de un ARN mensajero de qué cadena molde se copió, o sea, al revés. Y tengo que tener en claro que siempre, cada vez que se copia una y otra, siempre lo que yo leo es una secuencia complementaria a la otra. ¿Se entiende? Dice, Sí, la sí, sí. codificante es la que ya se replicó a partir No, es de la que la... queda solita, y en ese proceso de transcripción no sirve. ¿Y cuál Porque, sería la que queda igual, que recién decías que cambia timina por uracilo? claro, ¿La de queda ARN igual. mensajero? Ajá. Esa, la codificante. Queda igual, pero en realidad no se está usando. Vieron que cuando yo abro el ADN para replicar el ADN, uso como molde a las dos, porque quiero hacer una cadena de ADN que es bicatenaria. En cambio, la cadena de ADN, cuando se abre en dos, hay una cadena que queda al pedo, ¿sí? O sea, que no la estoy usando, estoy copiando solo de una, la otra solo se separó para permitir que todo el complejo de la ARN polimerasa y todas se unan ahí. Entonces, la que me queda sueltita, que no se está usando, igual, aunque no se esté usando, tiene una codificación que es igual al ARN mensajero que yo estoy sintetizando. O sea, queda igual, pero que quede claro que no la estoy usando. O sea, no la estoy utilizando en ese proceso, está quedando ahí libre hasta que se termine todo el proceso y se pueda volver a empalmar con la otra cadena de ADN que se está usando como molde. Claro. Dice, perdón, una pregunta, ¿hay alguna razón por la cual en vez de poner una timina se ponga un uracilo, o es porque sí, para distinguirlo nomás? ¿Una razón en qué sentido? Y, o sea, porque ponele el uracilo, viste que son químicamente muy parecidos, lo único que cambia es un metilo. Ajá. ¿Alguna razón por la cual es distinto y no se pone una timina?
que es que no existe, por más de que vos veas el cambio nada más de la base nitrogenada de la timina por el uracilo, no existe nucleótido que tenga como azúcar una desoxirribosa y se una con el uracilo. Entonces no existe en el ADN con el uracilo, porque recuerden que por más de lo que yo estoy simbolizando acá con las letritas es la base nitrogenada, los nucleótidos de ADN y ARN se diferencian puntualmente porque tienen desoxirribosa y ribosa. Entonces no existe directamente el uracilo que se una con una desoxirribosa, como tampoco existe la ribosa que se una con la timina. Ah, bien. Entonces las enzimas no se acoplan con ellos. Por ejemplo, una ARN polimerasa que me reconoce la afinidad de un nucleótido de ARN, una ARN polimerasa que está sintetizando una cadena de ARN mensajero, de cualquiera de los demás, no engancha la ARN polimerasa un nucleótido de ADN que puede estar dando vuelta por ahí. Entonces, por eso nunca puede enganchar una timina, porque sería enganchar a un nucleótido que tiene desoxirribosa, además de timina. Es afín con el que tiene ribosa y que siempre va a estar unido con uracilo y no con timina. Ah, bien, o sea que es por las enzimas. Claro, Sí. sí, todos estos son procesos enzimáticos, que se une un nucleótido o el otro, depende de la afinidad que tiene la ADN polimerasa en el proceso de replicación o la ARN polimerasa en la transcripción, con los nucleótidos que andan todos dando vuelta en el citoplasma, pero la afinidad de esas enzimas depende del azúcar que forman los nucleótidos y no de las bases nitrogenadas. Bien, entiendo, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda o no? No. No. Bueno, recuerden igual, lógicamente esta unidad es un pilar de las unidades que viene. Mañana arrancamos con ciclo celular y a continuación de ciclo celular vemos genética.